Como reconocimiento y aplicación de los conceptos abordados en este módulo de nuestro curso de matemáticas, trascenderemos entonces a los conceptos de área, de figuras planas y volúmenes de cuerpos sólidos, como consecuencias y aplicaciones de diferentes conceptos construidos a lo largo de esta revisión académica. Comencemos ahora con el concepto de área de superficie plana, partiendo de presentar algunas de las fórmulas o los algoritmos básicos de ciertos polígonos, dejando ciertas generalizaciones presentes y otras por construir para posteriores módulos. El punto de partida hace referencia al concepto de área de triángulo. Generalmente y de manera tradicional sabemos que el área de un triángulo es equivalente al semiproducto de la base por la altura. Si nuestro triángulo fuera como el que mostramos en la figura en este instante y rotulamos o marcamos la base B y la altura relativa a dicha base como la altura H, tendríamos desde la cotidianidad que el área de esta figura triangular es equivalente a la multiplicación de la base por la altura sobre 2. Sin embargo, es fundamental participar en este instante de que no es la única forma de calcular el área de un triángulo. De acuerdo al avance de nuestros contenidos, encontraremos fórmulas y alternativas adicionales, algunas de ellas algebraicas y otras trigonométricas. En esta ilustración, y a modo práctico, ¿qué sucedería si tuviéramos un triángulo con los siguientes datos? Un triángulo cuyas longitudes de lados están marcadas como 9 centímetros, 7.5 centímetros y 9 centímetros nuevamente. Además, hemos marcado la altura como una altura de 7 centímetros. De esta manera, al intentar calcular el área o la superficie total encerrada o cubierta por los tres lados del triángulo, encontraríamos, aplicando el algoritmo anterior, que la multiplicación de la base 9 por la altura 7 dividido entre 2 es equivalente a 31.5 centímetros cuadrados, como aplicación inmediata de este teorema denominado el teorema del área de un triángulo. Sería importante pensar ahora qué sucedería si en lugar de un triángulo tuviésemos otras figuras geométricas. Para ello, pensemos en teoremas asociados con área de cuadriláteros, encontrando diferentes tipos de ellos, como por ejemplo el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide y el trapecio. En el caso particular del cuadrado, que lo utilizábamos en alguna oportunidad cuando hacíamos demostraciones en el teorema de Pitágoras, habíamos mencionado que el área de un cuadrado es equivalente a la multiplicación de dos de sus lados, es decir, lado por lado o lado al cuadrado. En el caso del cuadrilátero llamado rectángulo, encontramos que el área de dicho cuadrilátero resulta de multiplicar la longitud de la base por su altura. En el caso de un rombo, una posibilidad para calcular el área sería conocer las medidas de las diagonales de dicho rombo. De esta manera, el área sería equivalente a diagonal 1 por diagonal 2 o diagonal mayor por diagonal menor, que están identificadas en este caso con D mayúscula y D minúscula sobre 2. Es decir, que el área de un rombo es equivalente al semiproducto de las diagonales de dicho rombo. En el caso de un romboide, como el que vemos en la figura, el área estaría calculada mediante la multiplicación de la base del romboide por la altura del romboide, un poco similar a como sucede con los paralelogramos, que son otro tipo especial de cuadriláteros que no están referenciados en este apartado y que dejo como compromiso importante revisar. Finalmente, dentro de los cuadriláteros está el trapecio. Recordemos que el trapecio es aquel cuadrilátero que se caracteriza porque dos de sus lados son paralelos entre sí. Ahora bien, al intentar calcular el área de este trapecio, encontraremos entonces que el área es equivalente al semiproducto de la base mayor por la base menor, es decir, base mayor B mayúscula por la base menor B minúscula. Una vez dividamos entre 2, vamos a multiplicar dicho resultado por la altura del trapecio. Queda de esta manera presentado un reconocimiento recorrido básico de las áreas de un triángulo y de ciertos cuadriláteros.
Ahora profundicemos qué sucedería con figuras o polígonos adicionales, entre ellas los círculos y los sectores circulares. Un polígono regular se caracteriza, entre otras situaciones, porque la medida de cada uno de sus lados es equivalente entre sí. También es posible o permitido establecer que un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados congruentes. Al intentar calcular el área de dichos polígonos, encontramos un teorema que reconoce o se construye a partir de otros elementos adicionales de dichos polígonos. En esta ilustración observamos un polígono cualquiera, que de acuerdo a la cantidad de lados que tiene en esta ocasión, podríamos llamar pentágono. Consideremos el centro del pentágono. El segmento trazado desde el centro del pentágono o de cualquier otro polígono y de manera perpendicular hasta uno de sus lados se reconoce con el nombre de apotema del polígono. En este caso la hemos marcado con la letra A. Nuestro polígono en cuestión podría tranquilamente tener 5 apotemas, cada uno de los segmentos trazados de manera perpendicular a los lados del polígono. Sin embargo, dichas apotemas tienen el mismo valor por tratarse de una única figura regular. Ahora bien, señalemos o marquemos con L la longitud del lado de nuestro polígono. Como es regular, bastaría con decir que cada uno de sus lados es equivalente a L. Encontramos entonces un teorema que hace referencia a que el área de un polígono regular cualquiera es equivalente al semiproducto del perímetro por la apotema. Recordemos que el perímetro hace referencia a la suma de todos los lados de la figura en cuestión. En este caso, si se tratara de calcular el perímetro de nuestro pentágono, bastaría con sumar 5 veces la longitud L, o más bien multiplicar 5 por L, a continuación multiplicarlo por la apotema y dividirlo entre 2. No obstante, hemos presentado de manera general el teorema mediante esta fórmula o expresión que sirva no solamente para el pentágono, sino para cualquier otro polígono regular. De esta manera, escribimos que el área es equivalente al perímetro del polígono por la apotema del polígono sobre 2. Dentro de los polígonos encontramos uno muy particular. Ha sido definido de muchas maneras. Incluso algunos autores hacen referencia a que el círculo es aquel polígono que tiene el mayor cantidad de lados. En este caso, tenemos un círculo de radio R, como el que mostramos en la figura. Existe un teorema que establece que el área de un círculo es equivalente al producto del número pi por el radio al cuadrado. En nuestra fórmula apreciamos que el área del círculo es equivalente a pi por radio al cuadrado. Dentro de otros teoremas básicos de polígonos o de figuras circulares, vale la pena rescatar y resaltar el concepto de sector circular. En la ilustración notamos cómo a partir de una circunferencia completa trazamos un par de radios y hemos señalado con un color diferente, en este caso color verde, un sector de todo el círculo principal. Dicho sector se caracteriza con el nombre de sector circular. Supongamos además que este sector circular está subtendiendo un arco, cuya longitud es L, un ángulo central, un ángulo θ, que puede estar perfectamente medido en grados, y el radio de dicho círculo. Es así que el teorema establece que el área de un sector circular depende fundamentalmente de estos dos parámetros, el segmento radial, como lo apreciamos en la figura, y el ángulo central, θ, y está dada mediante la siguiente expresión o fórmula. El área de un sector circular parte del concepto del área de círculo. Recordemos como hace unos instantes decíamos que el área de un círculo es equivalente a pi por radio al cuadrado. Ahora bien, si esta expresión la multiplicamos por el ángulo central θ dividido 2pi, es porque estamos seleccionando una fracción angular o una fracción de todo el círculo llamada sector. Al simplificar respectivamente desde la aritmética podríamos eliminar la cantidad pi y pi que están repetidas en el numerador y denominador respectivamente, y reorganizando nuestra expresión
nos queda que radio al cuadrado por el ángulo θ sobre 2 es una forma posible de encontrar el área del sector circular. Equivalente a esta expresión, encontramos una segunda, donde podríamos escribir en lugar del ángulo θ un equivalente en n grados, y en lugar de escribir un equivalente, una división sobre 2, una relación de grados total para toda la circunferencia. Queda como reto entender y establecer cuál ha sido el origen y la construcción de esta segunda expresión y verificar que efectivamente son equivalentes entre sí. Analicemos ahora una segunda forma para calcular el área de un triángulo cualquiera. Esta forma ya no dependerá del conocimiento estricto de la longitud de una de las alturas de dicho triángulo, sino que más bien dependerá de las longitudes de cada uno de los tres lados del triángulo. Esta fórmula es conocida como la fórmula de Herón de Alejandría, establecida con varios siglos de anterioridad y de útil acceso para todos nosotros. La fórmula establece lo siguiente. Tenemos un triángulo cualquiera, cuyas longitudes de los lados son A, B y C. La fórmula dice que si las medidas respectivas de los lados de un triángulo cualquiera las representamos, como acabamos de mencionar, con tres letras arbitrarias ABC, podemos hallar la fórmula del área de la siguiente manera. Área es equivalente a la raíz cuadrada de las siguientes multiplicaciones: S por S menos A, por S menos B, por S menos C. Se hace fundamental interpretar y corresponder qué significa la cantidad S. S es denominada la cantidad semiperímetro del triángulo. Semiperímetro significa que debemos sumar cada uno de los tres lados de nuestra figura, es decir, A más B más C, y dividirlo entre 2. De esta manera, Herón de Alejandría propuso que podríamos calcular el área de un triángulo. Veamos que la importancia de esta fórmula o teorema radica en el hecho de que no necesitamos conocer las medidas de ninguna de las alturas del triángulo y que todo está dado o construido en función de las longitudes de los lados de dicha figura. A modo ilustrativo, consideremos la siguiente situación. Partamos de un triángulo rectángulo cuyas medidas en sus catetos son 8 y 6 respectivamente, y podríamos validar mediante el teorema de Pitágoras que la hipotenusa correspondiente entonces a este triángulo rectángulo es de 10 unidades. Según los datos de esta figura, y aplicando la fórmula tradicional de base por altura sobre 2, encontraríamos que el área de nuestro triángulo sería equivalente a 6 por 8 sobre 2, es decir, el semiproducto de las longitudes de dos de sus lados, base 6 y altura 8, como los estamos señalando en este momento en la figura. Y luego de establecer el respectivo cálculo aritmético, encontrar un equivalente a 24 unidades, o 24 metros cuadrados como el área total de esta figura. Ahora bien, ¿qué sucedería si esta misma área la intentamos calcular empleando la fórmula o teorema de Herón de Alejandría? Veamos. Para ello, partimos de reconocer que nuestra fórmula requiere de saber exactamente o de conocer con toda precisión cuál es el valor del semiperímetro y el valor de las cantidades A, B y C. Comencemos por calcular el semiperímetro. Sabemos previamente a nuestra ilustración que las longitudes de los tres lados las debemos de sumar entre sí, en este caso 10 más 8 más 6, y vamos a dividirlo entre 2. De esta manera calcularíamos una semisuma o semiperímetro de la figura, equivalente en particular a 12 unidades. Ahora bien, este valor 12, además del valor 10, 8 y 6, los vamos a sustituir en la fórmula de Herón. Área es equivalente a semiperímetro que vale 12, semiperímetro 12 menos el primero de las longitudes, en este caso supongamos que la longitud A es de la hipotenusa 10, a continuación multiplicamos nuevamente por el semiperímetro menos uno de los catetos,
por ejemplo el valor 8, y finalmente multiplicamos por la diferencia del semiperímetro con el otro de los catetos, supongamos el valor 6. Simplificando y evaluando aritméticamente nuestra situación, encontramos 12 menos 10, 10 menos 8 y 12 menos 6. 3 respuestas más el valor inicial. Efectuamos finalmente la multiplicación de estos valores, encontramos que 12 por 2 por 4 por 6 es equivalente a 576 unidades afectadas o al interior de un radical. Realicemos finalmente esta raíz cuadrada y comprobaríamos fácilmente que es equivalente a 24 metros cuadrados, tal y como comprobamos que se obtiene mediante la fórmula tradicional. Es así que el teorema de Herón de Alejandría será ampliamente usado toda vez que desconozcamos la longitud de las medidas de alguna de las alturas de nuestro triángulo y conozcamos completamente las longitudes de cada uno de sus 3 lados.